¿Alguna vez has creído en algo que parecía completamente imposible? ¿Ya te enfrentaste a una situación y pensaste, ya no hay salida? Quizás lo estés viviendo justo ahora, un dolor sin nombre, un silencio de Dios que grita, una desesperación que nadie ve. Pero es justamente en ese lugar, en el fondo del pozo, en la oscuridad del valle, en el momento que parece el fin, donde la fe susurra, todavía se puede. La fe no apaga la tormenta, pero enseña a caminar sobre las aguas. No quita la cruz, pero da fuerzas para cargarla hasta la cima. Por eso Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí para allá, y se movería. Nada les sería imposible. Este video no es solo sobre creer, es sobre seguir creyendo, incluso cuando todo dice que no vale la pena. Hoy vas a descubrir cómo la fe puede no hacerlo todo fácil, pero ciertamente lo hace todo posible. Y eso puede cambiar el rumbo de tu vida. Hay momentos en que todo parece derrumbarse. Las oraciones se vuelven silenciosas, porque hasta las palabras parecen huir. El corazón, cansado de tantas batallas, empieza a dudar si vale la pena seguir creyendo. Los sueños se desvanecen. Las promesas parecen demasiado lejanas. El mundo nos enseña que cuando las cosas se ponen demasiado difíciles, es señal de que estamos perdiendo. Pero la palabra de Dios nos muestra lo opuesto. Es cuando todo parece imposible que la fe empieza a operar milagros. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando los exámenes dan negativo, cuando el empleo llega, cuando la relación florece. Pero, ¿y cuando todo lo que tenemos es un aún no? Es ahí donde nace la fe genuina. Aquella que no se apoya en lo que ve, sino en lo que cree. Esa fe que camina sobre las aguas de la incertidumbre, mirando a un Jesús que muchas veces parece en silencio, pero que nunca nos abandona. ¿Ya sentiste que estás a punto de rendirte? ¿Que ya no aguantas más esperar? Quizás estás exactamente donde Dios necesita que estés para manifestar lo imposible. Tal vez Él está silenciando el ruido del mundo a tu alrededor para que escuches algo mucho más profundo. Todavía estoy aquí y yo todavía hago milagros. Recuerda a Abraham. Él esperó por años la concreción de una promesa que parecía humanamente imposible. Un hijo en su vejez. Pero él no vaciló en la fe. Se fortaleció, dando gloria a Dios incluso antes de ver el cumplimiento de la promesa. Eso es fe. Y esa misma fe que movió los cielos en aquella época, todavía tiene el poder de transformar tu realidad hoy. No importa el tamaño de la montaña que tienes enfrente. Lo que importa es el tamaño de tu fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Porque, según Jesús, con esa pequeña semilla de confianza, puedes ordenar a la montaña que se mueva y se moverá. Así que no te rindas, aunque duela, aunque llores en el silencio de la madrugada, aunque nadie sepa de la lucha que llevas por dentro. Sigue adelante, porque la fe no lo hace todo fácil, pero lo hace todo posible. Y antes de que podamos seguir, quiero que sepas que Dios usa detalles sencillos para tocar vidas con este mensaje. Por eso, si lo sientes en el corazón, suscríbete aquí al canal. Esto nos ayuda a llevar más mensajes de fe y esperanza a quien los necesita. Y si este video te tocó, deja tu me gusta. Puede ser el empujón que otro corazón necesita para no rendirse. No estás solo. La fe está viva. Y lo imposible con Dios es solo el principio. ¿Alguna vez has vivido ese momento en que todas las puertas se cierran al mismo tiempo? Cuando hasta las oraciones parecen chocar contra el techo y regresar. Cuando los amigos no entienden, la familia no se da cuenta y la soledad grita más fuerte que cualquier consejo.
Es en esos días grises donde la fe es más desafiada, y es en esos días también donde puede ser más reveladora, porque la fe verdadera no se construye en los días fáciles, nace en las noches más largas, crece cuando no hay aplausos, se fortalece cuando nadie ve y se vuelve inquebrantable exactamente cuando todo dice que ya se acabó. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron lo imposible y aún así creyeron. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por años. Y aún así se mantuvo firme, sin saber que aquel camino doloroso lo llevaría al trono de Egipto. Él no tenía garantías, solo tenía fe. Quizás hoy estás atrapado en lo que parece el fin, pero Dios ve tu proceso. Él está forjando tu carácter, no para castigarte, sino para prepararte, porque hay lugares que solo pueden ser alcanzados por corazones tratados. Hay promesas que solo pueden ser sostenidas por personas sanadas. Por eso la fe no puede depender de sentimientos. La fe es una elección. Es despertar y decir: hoy no veo, pero creo. Hoy no siento, pero confío. Hoy no entiendo, pero sigo adelante. Porque en Dios hasta los silencios tienen propósito. Hasta las pausas forman parte de la música. A veces el no que escuchas ahora no es un rechazo, es una protección. Otras veces el aún no es un abandono, es una maduración. Y en muchos casos, cuando el mundo dice nunca va a pasar, Dios solo está creando el escenario perfecto para decir ahora sí. Es en este punto donde la fe se vuelve milagro, porque lo imposible no es el límite para Dios, es el ambiente donde Él se revela con más poder. Lo que el hombre llama fracaso, Dios lo transforma en testimonio. Lo que el mundo llama punto final, Dios lo transforma en coma. Y lo que pensaste que sería tu caída, puede ser exactamente el impulso para tu mayor comienzo. Ya te detuviste a pensar que quizás, solo quizás, tu clamor de hoy está resonando en los cielos, siendo escuchado por un Dios que ya preparó una respuesta, aunque aún no haya llegado. No dejes que el dolor de ahora te robe la fe de lo que está por venir. Sigue caminando, sigue creyendo, porque incluso cuando todo dice no, Dios todavía puede, y muchas veces lo hará, decir sí. Oras, clamas, esperas, y nada sucede. No hay un sueño, no hay una señal, no hay una respuesta. Solo el eco de tus propias palabras dentro de tu corazón cansado. Y en esa ausencia de sonido, el enemigo susurra: Dios te olvidó. Pero, ¿y si te dijera que este silencio no es abandono? Que Él en realidad es una forma divina de actuar, porque Dios también habla cuando calla. ¿Recuerdas a Jesús en el jardín de Getsemaní? Oró 3 veces pidiendo que la copa pasara, 3 veces con agonía, sudor de sangre y profunda tristeza en el alma, y el cielo permaneció en silencio. Ninguna voz, ningún ángel, ninguna liberación en ese momento. Pero ese silencio no fue desinterés, fue dirección. El Padre no respondió como el Hijo esperaba, porque el plan era más grande que el dolor. La cruz era el camino hacia la gloria, el sufrimiento era parte de la redención, y el silencio era la firma del cielo diciendo: confía, todo está bajo control. Quizás tu silencio de hoy sea exactamente eso. Una respuesta diferente a la que esperabas, pero que aún así viene de Dios. Una forma de madurar tu fe, de enseñarte a confiar incluso sin entender. Porque no siempre Dios habla para informar. A veces Él silencia para formar. Y eso es fe. Caminar incluso cuando no hay una voz que diga qué dirección seguir. Es seguir orando incluso sin escuchar un sí. Es seguir confiando incluso sin ver una salida. Si estás en ese silencio ahora, no huyas, quédate, mantente firme.
porque la ausencia de sonido no significa ausencia de presencia. Y a veces es en el silencio más profundo donde Dios trabaja de forma más poderosa. Confía en el proceso. El silencio de Él puede estar moldeando tu corazón para algo que aún no está listo, pero que será más grande que todo lo que has orado hasta ahora. Es cuando miras tu realidad y ves un desierto, seco, sin frutos, sin dirección. Y aún así, te atreves a creer que Dios todavía puede hacer llover. Quizás estás en un momento así, un punto de la vida en que todo parece estar en tu contra. Las puertas no se abren, los recursos se acabaron, las personas se fueron y tu corazón está agotado de intentar. La razón dice que es el fin, pero el Espíritu susurra que es solo el comienzo. Fue así con Abraham, un hombre viejo con un cuerpo ya sin vigor y una promesa que parecía absurda, ser padre de una gran nación. Todo alrededor decía que no, el tiempo decía que no, el cuerpo decía que no, pero Dios dijo sí, y eso fue suficiente. Él creyó contra toda esperanza y la promesa se cumplió. La fe verdadera nace en lo imposible. No se apoya en lo que los ojos ven, sino en lo que el corazón cree. Enfrenta a los gigantes con una piedra, enfrenta el mar con un bastón, enfrenta el hambre con 5 panes y 2 peces. ¿Y sabes por qué? Porque cuando todo está fuera de nuestro control, Dios entra en escena. Cuando la capacidad humana falla, la intervención divina comienza. A Él le gusta actuar así. Se mueve cuando nadie más puede, porque es en ese escenario donde el milagro brilla y nadie puede robar su gloria. Tú quizás estás delante de un muro demasiado alto para escalar, pero ¿y si ese muro es justamente el altar donde Dios mostrará su poder? ¿Y si ese dolor es el terreno fértil para el testimonio que aún va a transformar vidas? No te rindas ahora. Aunque todo grite que es demasiado tarde, aunque tu fuerza se haya agotado, recuerda, la fe no necesita garantías, solo necesita un sí dentro de tu corazón. Aguanta firme, ora una vez más, confía un día más. Lo imposible de hoy puede ser el milagro de mañana, porque con Dios ninguna promesa es demasiado tarde. Que confiar en Dios significa no sufrir más, no enfrentar pérdidas, no derramar lágrimas. Pero la verdad es más profunda y también más hermosa. La fe muchas veces no remueve la tormenta, pero te transforma en el tipo de persona que atraviesa el vendaval sin ser destruida. No es un escudo que impide que las flechas lleguen, pero es la certeza de que ninguna de ellas tendrá la última palabra sobre tu vida. Piensa en David. Antes de derribar a Goliat, enfrentó el desprecio de sus hermanos, el miedo del pueblo y el peso de ser un joven subestimado. Pero él no huyó, porque su fe no lo hacía invencible, solo lo hacía inquebrantable. Quizás estás ahí preguntándole a Dios por qué aún sientes dolor si crees en Él. ¿Por qué el problema aún no ha sido resuelto si oras todos los días? ¿Por qué las lágrimas aún ruedan si tienes fe? Pero escucha con atención, la fe no cambia el mundo a tu alrededor antes de cambiar el mundo dentro de ti. Es como una raíz profunda que sostiene al árbol incluso en medio de la tormenta. Es el susurro que dice, sigue, cuando todo dice, ríndete. Es la luz en la oscuridad, no porque la oscuridad desapareció, sino porque aprendiste a ver incluso sin ver todo con claridad. Dios no prometió un camino fácil, pero prometió caminar contigo. Y si confías, verás que su presencia vale más que cualquier respuesta inmediata, porque la verdadera victoria no es tener todo resuelto, es tener el corazón firme, incluso cuando nada parece tener sentido. Sigue adelante, aunque llores, aunque no entiendas, aunque no tengas respuestas visibles. La fe que no te sacó de la lucha te hará vencer dentro de ella. Las cuentas no cuadran, la salud se debilita,
Las personas que amas se alejan, los planes se desmoronan uno por uno, como piezas de un castillo frágil. Miras al cielo en silencio y piensas, ¿todavía valdrá la pena creer? Pero es ahí donde la fe más se revela. No cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido. Y aún así, sigues. Fe es cuando tus ojos ven el caos, pero tu corazón insiste en creer en la promesa. Es cuando todos los no resuenan, pero una voz suave dentro de ti repite, va a salir bien. No porque sea fácil, no porque tengas el control, sino porque sabes quién está a tu lado. Confías en un Dios que no falla, incluso cuando sus caminos parecen invisibles. Un Dios que trabaja en el silencio, que actúa cuando ya no ves más salida. Muchos héroes de la fe de la Biblia escucharon el no se puede. Abraham lo escuchó cuando recibió la promesa de ser padre en edad avanzada. Moisés lo escuchó cuando fue llamado a liberar a todo un pueblo. María lo escuchó cuando tuvo que cargar al Hijo de Dios sin siquiera ser comprendida. Pero todos ellos siguieron, no porque tuvieran garantías humanas, sino porque tenían fe. Y tú también puedes. Incluso sin ver, incluso sin entender, porque la fe no depende de la lógica, sino de la confianza, y cuando confías en Dios, lo imposible se convierte en solo un detalle ante su poder. Así que cuando todo diga no se puede, inclina el corazón, cierra los ojos, respira profundo y escucha, porque si tienes fe, escucharás. Sí se puede. Yo estoy contigo. Muchas veces lo que más nos impide avanzar es la necesidad de comprender todo. Queremos explicaciones, garantías, pruebas. Queremos saber por qué tardó, por qué dolió, por qué no salió bien, por qué ese sueño no se realizó, por qué Dios lo permitió. Pero Dios no es un sistema que necesita ser descifrado. Él es un Padre que desea ser confiado. Hay momentos en que el cielo está en silencio y el corazón se aprieta con preguntas sin respuesta, pero incluso en ese silencio, Dios está actuando. Y es en ese espacio de incertidumbre donde la fe florece como nunca. Porque la fe verdadera no exige comprender, se sostiene solo por la certeza de que Dios es bueno, incluso cuando todo parece contrario. ¿Cuántas veces ya miraste hacia atrás y te diste cuenta de que aquello que parecía el fin era solo el inicio de algo mejor? Que el retraso fue un librarse, que el dolor generó madurez, que el no fue protección, que la espera produjo raíces profundas en ti. Por eso Dios pide confianza, porque Él ve más allá, porque Él sabe lo que tú todavía no sabes. Porque Él ya vio lo que está al otro lado de la montaña que ahora bloquea tu vista. No luches por entender todo, solo sujétate firmemente a su mano, sigue orando, incluso sin respuestas, sigue esperando, incluso sin señales, sigue caminando, incluso sin ver el camino completo, porque quien confía en Dios nunca está caminando en vano, está siendo conducido con propósito. Al final te darás cuenta, todo tuvo sentido, cada lágrima, cada caída, cada puerta cerrada. Todo fue un cuidado que tú aún no eras capaz de entender. Y si este mensaje tocó tu corazón, quizás sea la respuesta que estabas pidiendo a Dios. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, deja también tu comentario o solo un amén para este mensaje. Y recuerda, confiar es elegir descansar, incluso cuando los vientos soplan fuerte. Que Dios siempre te bendiga y siga guiando tu vida. Hasta el próximo video.